Yanela y a todos en general, ¿no? Sean bienvenidos a este nuevo ciclo de preparación. Bien, por allí alguien preguntaba si vamos a recuperar las sesiones. Yo considero que sí lo vamos a hacer, así es que no se preocupen, ¿no? Vamos a iniciar. En esta primera sesión, nosotros vamos a definir conceptualmente lo que es la lingüística. Vamos a hacer una diferencia de conceptos con lo que es lenguaje, lengua y habla. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esta diferencia conceptual. Comencemos por el término lingüística. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra lingüística? Uso de las palabras. Muy bien, uso de las palabras. ¿Qué más? El lenguaje del ser humano. El lenguaje del ser humano, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Miren, yo les cuento mientras van pensando ustedes, ¿no? Me pueden responder a través del chat también. Lo observo el chat, los estoy leyendo en todo momento, así es que pueden hacer uso de esa herramienta. Miren, ¿no? Yo soy lingüista de profesión, ¿no? Y muchos de mis amigos, ¿no? Muchos de mis familiares, ¿no? Consideran que el trabajo de un lingüista es como la de un policía, ¿no? Pero un policía de la lengua, ¿no? Donde, ¿no? Los lingüistas estamos a la cacería, ¿no? De errores para corregirlos, ¿no? Para de repente decirle a una persona cuando habla mal y cuando habla bien, ¿no? Bien, ¿no? Yo quiero decirles que no hay nada más alejado de la realidad. Hay muchos estudiantes que ciertamente no les gusta el curso de lenguaje, ¿no? Porque piensan que el curso de lenguaje es, pues, ¿no? Una constante crítica hacia sus formas de hablar, hacia sus formas de escribir, ¿no? Cuando en realidad no hay nada más alejado de los estudios que realiza la lingüística. La lingüística es una ciencia, ¿no? Empecemos por allí. Es una ciencia porque tiene objeto de estudio y porque sigue el método científico, ¿no? Esta ciencia efectivamente se encarga de estudiar el lenguaje y las lenguas humanas, ¿no? Nosotros los lingüistas entonces estudiamos el lenguaje y las lenguas humanas, ¿no? En ese sentido, miren, lo que le interesa a la lingüística es describir la lengua, ¿no? ¿Cómo es el castellano, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se utiliza el castellano? Pero no para hacer una crítica o una dualidad en lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto o lo que es incorrecto. No, los lingüistas nos limitamos a observar, a describir, ¿no? Y de repente a proponer soluciones, ¿no? En todo lo que es referido al lenguaje y a las lenguas. Para hacer nuestros estudios, los lingüistas, pues consideramos, ¿no? Que debemos dividir, ¿no? Los estudios de la lengua en niveles, ¿no? Un primer nivel vendría a ser el nivel fonético. En este primer nivel, miren, los lingüistas estudiamos cómo se producen los sonidos, qué órganos intervienen en la producción de sonidos. Yo quisiera preguntarles si alguna vez han escuchado hablar a una persona que no tiene los dientes, delanteros, ¿no? Y le han escuchado de repente por allí que se le escape el aire por ese espacio, ¿no? Sí, pronuncia las palabras de una manera diferente, ¿no? Escuchen a sus abuelitos de repente, ¿no? Los abuelitos que ya tienen 80, 90 años, ¿no? Pronuncian las palabras de manera diferente a nosotros los jóvenes, ¿no? A los adultos, ¿no? Entonces, miren, en este primer nivel, repito, los lingüistas estudiamos esto, ¿no? Los sonidos de la lengua, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado hablar a una persona que aprende a hablar el castellano como segunda lengua? Por ejemplo, un alemán que aprende a hablar el castellano, ¿no? Por ejemplo, un americano, un estadounidense,
que aprende a hablar el castellano. ¿Lo han escuchado hablar? Pero no es igual que nosotros, los nativos. ¿Qué opinan? No, no. No, no, no pronuncian igual, ¿no? ¿Por qué no pronuncian igual? Pues porque su aparato fonador está acostumbrado a la producción de otros sonidos diferentes. Y, por ejemplo, les cuesta mucho pronunciar la L y la R. Les cuesta mucho, ¿no? Producir este sonido de manera exacta, ¿no? Eso lo estudia la lingüística en su nivel fonético. En un segundo nivel, en el nivel morfológico, lo que estudiamos los lingüistas es cómo estos sonidos de la lengua, estos sonidos que producimos, se combinan y forman palabras, ¿no? Entonces, miren, en un segundo nivel estudiamos la formación de las palabras y estudiamos también los rasgos distintivos, ¿no? Las desinencias que hacen que una palabra sea distinta a otra. Por ejemplo, gato, gata, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Miren, la raíz es la misma, gat. ¿Qué cambió? La O y la A, ¿no? Esa O implica que este sustantivo es masculino y esta A, ¿no? Implica que este sustantivo es femenino, ¿no? Gatos, ¿no? Gatos. Van a disculpar el color de la diapositiva, no se mira muy bien la S, pero bueno, allí dice gatos. Esa S al final implica que se trata de más de uno, ¿no? Que no es uno, sino es más de uno, ¿no? Entonces, estos rasgos distintivos también los estudiamos en este nivel morfológico, cómo se forman las palabras. En un tercer nivel, ¿no? Los lingüistas estudiamos cómo se combinan las palabras para formar enunciados, ¿no? Faltas de ortografía, ¿no? Es aceptable, ¿no? Pero si yo pronuncio ortografía de faltas, ¿es aceptable? ¿Lo entienden? Ortografía de faltas, ortografía, ¿lo entienden? ¿Sí o no? A través del chat, ¿sí o no? No, no es aceptable, no lo entendemos, ¿no? Entonces, miren, en este tercer nivel, lo que estudiamos los lingüistas es esto, ¿no? Cómo combinamos las palabras, ¿no? Cómo se combinan las palabras para formar enunciados, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado esto? Se venden, ¿no? Medias para niñas de lana, ¿no? Se venden medias para niñas de lana, ¿no? ¿Es gramatical? Sí, pero no se comprende, no se entiende el mensaje, es ambiguo. ¿Quiénes son de lana? ¿Las medias o las niñas? ¿No? Entonces, miren, para los estudios de la lingüística también hace falta estudiar, ¿no? Los significados, ¿no? Y me voy a pasar una diapositiva más, ¿no? Aquí, ¿no? Los significados. Eso lo estudia la lingüística en el nivel semántico, ¿no? ¿Cuáles son los significados que puede adoptar, por ejemplo, una palabra? ¿No? En este caso están viendo en pantalla la palabra planta, ¿no? Esta puede adquirir dos, tres significados de repente, ¿no? Planta, edificio, planta, ser vivo, planta, de repente en un sentido metafórico, una persona que está inmóvil, ¿no? O que no se mueve mucho, ¿no? Eres una planta, ¿no? Porque de repente eres muy sedentario. Entonces, la lingüística también estudia los significados de las palabras, ¿no? Estos significados son contextuales, ¿no? Por ejemplo, yo les escribo en el chat, ¿de acuerdo? Lima es bonita, ¿no? Yo les pregunto, ¿ese Lima a quién se refiere? ¿Ya? ¿No se puede referir, Fran, a una herramienta? Miren, un ligero cambio, ¿no? La Lima es bonita.
¿no? Ah, allí hay un artículo, miren, cambió un poquito nada más, ¿ah? Cambió un poquito, pero cambió todo el significado. Estabas en lo correcto, Fran, ¿no? Lima es bonita, se refiere a la ciudad, a la capital. Los sustantivos propios no requieren la presencia del artículo, ¿no? Lima es un sustantivo propio, un topónimo concreto, ¿no? Entonces no necesita un artículo. En cambio, si yo digo la Lima es bonita, la presencia del artículo me indica que ese es un sustantivo común, ¿no? Y que se podría tratar de la fruta, de la herramienta, ¿no? ¿No? Sí. Y si yo digo esto, por ejemplo, ¿a qué se referiría? La lima está agria. ¿A la fruta? A la fruta. A la fruta, ¿no? Porque yo no voy a probar pues la herramienta, no voy a probar la ciudad tampoco, ¿no? Entonces, miren, los significados, ¿no? Tienen un valor contextual. En nuestro idioma, donde las palabras son polisemánticas, tienen más de un significado, entonces el contexto es importante para determinar el significado. Esto lo estudia la lingüística en su nivel semántico. Siempre que escuchen la palabra semántica, asócienla al significado. Ahora vamos a ver el nivel lexicológico, ¿no? En este nivel, la lingüística va a estudiar todas las palabras que pertenecen a una determinada lengua, ¿no? Por ejemplo, al castellano, ¿no? ¿Qué palabras pertenecen al castellano? ¿Ustedes saben dónde podemos encontrar las palabras que pertenecen al castellano? Muy bien, en los diccionarios, ¿no es cierto? El más completo obviamente es el de la lengua española. Allí vamos a encontrar todos los términos, los vocablos que pertenecen a nuestra lengua, ¿no? Yo quisiera hacerles una pregunta, ¿no? ¿Esos diccionarios serán inamovibles? O de repente por allí algunas palabritas, ¿no? Se podrán incorporar a nuestro idioma. ¿Qué opinan ustedes? Sí se pueden incorporar. Así es, sí se pueden incorporar más palabras, ¿verdad? Sí se puede, ¿no? Los llamados neologismos. Por ejemplo, la palabra WhatsApp, hace 15 años no la empleábamos, no sabíamos que era WhatsApp, ¿no? Pero miren, ¿no? Surge la aplicación, la utilizamos de manera cotidiana y si hay uso, entonces tiene que figurar aquí, ¿no? En nuestro diccionario, ¿no? ¿Quién estudia esto? Repito, la lingüística, pero, ¿no? En este nivel lexicológico. Sándwich, ¿no? Nos dice Ana, sándwich, ¿no? La palabra sándwich es una palabra de origen extranjero, ¿no? La utilizamos, profesora, todos los días, ¿no? Pero, miren, las palabras sufren un proceso que se llama castellanización, ¿no? Nosotros lo incorporamos a nuestro idioma, pero con nuestras reglas. Ya no es sándwich, ahora es sándwich, ¿no? Y ese es el que deberíamos emplear si somos leales a nuestra lengua, ¿no? Si yo soy leal a mi lengua, ¿no? Entonces yo diré, me voy de compras y no me voy de shopping, ¿no? Ok, es un término extranjero. Lo que yo debería escribir es, está bien, ¿no? En lugar del ok, ¿no? Y bueno, entonces los neologismos, ¿no? Los neologismos son términos nuevos que se incorporan a nuestro idioma. Y así como hay palabras que se incorporan, también hay palabras que van cayendo al desuso, ¿no? Por ejemplo, enenantes, ¿no? Enenantes, que significa, ¿no? Un hecho anterior. Nosotros casi no lo empleamos, ¿no? Bueno, ustedes me dirán si esto es así o no, si lo emplean o no, pero que yo tengo entendido, mi generación no lo emplea muchísimo, ¿no? Pero mi abuelita sí lo empleaba, ¿no? Esa palabrita era parte de su generación. Con los años ha caído al desuso. Son muy pocas personas las que lo utilizan al día de hoy y de repente en algunos años pues ya se dejará de utilizar, ¿no? Entonces, estos fenómenos ocurren en las lenguas y repito, ¿no? Se estudian desde el nivel, ¿no? Lexicológico de la lengua, ¿no? Un estudio de la lingüística. Muy bien, ¿no? Como un resumen de lo que implica la lingüística como ciencia, ¿no? La lingüística va a estudiar, pues, ¿no?
todas las formas de uso del lenguaje y de las lenguas humanas, ¿no? Vamos a centrarnos nuestros estudios en las formas de comunicación, ¿no? En cómo nos comunicamos, ¿no? ¿Qué formas, por ejemplo, de cortesía lingüística utilizamos de manera cotidiana, ¿no? También nos centramos, ¿no?, en aspectos de la gramática, la ortografía, aspectos normativos de la lengua, pero quiero y me gustaría que ustedes sepan que ese no es el único papel que tenemos los lingüistas, ¿no? El lenguaje no solo es ortografía y gramática, ¿no? El lenguaje es, ¿no?, lectura y escritura, por ejemplo, ¿no? El lenguaje es relacionarnos con los demás, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿No? También cómo tratamos a los demás por su forma de hablar, ¿no? Qué interesante que es esto. En, en tiempos de pandemia, ¿no? En tiempos de pandemia, las redes sociales han cobrado un protagonismo abismal, ¿no? Protagonismo abismal. ¿Quién no tiene redes sociales al día de hoy? Pero en las redes sociales muchas veces discriminamos a las personas por su forma de hablar, por su forma de escribir, ¿no? Y son fenómenos que también estudia la lingüística. También la lingüística en los últimos años está estudiando aquellos elementos que no son precisamente lenguaje ni lengua, ¿no? De repente son elementos extralingüísticos que van más allá de la palabra, pero que también, ¿no?, conllevan significados. Por ejemplo, el lenguaje corporal, ¿no? Por ejemplo, aquellos sonidos que no son palabras, pero sí transmiten mensajes, ¿no? Por ejemplo, si alguien me invita al cine y yo digo, ¿qué le quiero decir? ¿Que sí o que no? Está pensando. Estoy pensándolo, estoy insegura, ¿verdad? Entonces, pero ese no es una palabra, no es una palabra, es un elemento que va más allá de las palabras, ¿no? Muy bien, no sé si hasta aquí tengan una duda acerca de lo que es la lingüística como ciencia, ¿no? Recuerden eso, es una ciencia, tiene objeto de estudio y sigue el método científico. ¿Todo claro hasta aquí? Confírmenme en el chat, por favor, mientras me van escribiendo, ¿no? Les presento a Ferdinand de Saussure, ¿no? Ferdinand de Saussure es un lingüista suizo que es considerado el padre de la lingüística moderna, ¿no? ¿Por qué se le considera el padre de la lingüística moderna? Porque Ferdinand de Saussure, ¿no?, primero establece la diferencia entre lengua y habla, ¿no? Establece la noción de signo lingüístico, ¿no?, que es el objeto de estudio de la lingüística. Entonces, los aportes de Saussure fueron muy importantes, ¿no?, para llegar a los estudios que actualmente está realizando la lingüística, ¿no? Fue el punto de inicio, ¿no?, para separar, ¿no?, de repente esas cuestiones normativas, ¿no?, de gramática, de ortografía, porque en el pasado sí la lingüística se centraba únicamente en esos aspectos, ¿no? Pero a partir de Ferdinand de Saussure cambia todo esto, ¿no? Por eso se le considera el padre de la lingüística moderna, ¿no? También, ¿no?, quisiera comentarles un dato curioso, ¿no? Ferdinand de Saussure en vida no publicó ningún libro, ninguno de sus aportes. Fueron sus discípulos quienes se organizaron, ¿no?, recopilaron todos los apuntes de sus clases y publican el curso general de lingüística en 1916, 3 años después de la muerte de Saussure, ¿no? Y es gracias a este libro, a esta publicación, pues que Ferdinand de Saussure, ¿no?, obtiene este título de padre de la lingüística moderna, ¿no? Fue póstumo, así es, ¿no? Así es. Bien, si la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas, ahora tenemos que definir qué es lenguaje y qué es lengua, ¿no? Para definir lenguaje, quiero que pensemos en la siguiente situación, ¿de acuerdo? Voy al parque con mi mascota, con Firulais, ¿no? Y Firulais comienza a oler absolutamente todo, todo, comienza a olerlo todo, todo.
¿no? Una vez, ¿no? Que Firulais huele y deja sus marquitas de orina por aquí, por allá, ¿no? Vamos a ir a la tienda. En el camino hay un semáforo, ¿no? Firulais quiere cruzar intempestivamente, pero yo lo sujeto, ¿no? Yo lo sujeto y espero a que el color me indique que puedo cruzar, ¿no? Yo les pregunto, ¿no? Yo les pregunto lo siguiente, ¿no? En estas acciones que he tenido con Firulais, salir al parque, de repente hablarle, decirle, Firulais, te quiero mucho, eres mi mejor amigo, ¿no? Eres mi bebito, qué sé yo, ¿no? En la acción de interpretar el mensaje del semáforo, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué es el lenguaje? ¿No? Les pregunto, ¿Firulais podrá comprender lo que yo le digo? Que lo quiero mucho, podrá comprender, ¿no? Si yo le digo, Firulais, pórtate bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Comprenderá Firulais? ¿Firulais podrá utilizar lenguaje? A mi tono de voz. O sea, las entonaciones. Las entonaciones, nos dice Jonathan, ¿no es cierto? Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser que Firulais, cuando yo le digo, te quiero mucho, y le acaricio, por ejemplo, su cabecita, su espaldita, él se ponga cariñoso también, ¿no es cierto? Cuando yo le digo, Firulais, siéntate, pórtate bien, cambio mi tono de voz y él pues obedezca, ¿no? Pero esto implica que Firulais use el lenguaje, ¿no? Esa es la No, gran pregunta. No. ¿No? No, la respuesta es no, ¿no? Miren, hay muchas investigaciones que han demostrado, por ejemplo, que existe comunicación entre las abejas, ¿no? Que las abejas, ¿no? Por ejemplo, cuando quieren polinizar, ¿no? Se comunican de alguna manera. No, no recuerdo en ese momento si, ¿no? Si son ondas sonoras, ¿no? Sonidos, olores, no sé cuál es el mecanismo que emplean, no lo recuerdo, les voy a ser muy sincera, pero la investigación demuestra que sí hay comunicación, ¿no? Que sí hay un tipo de comunicación. Lo mismo sucede con las ballenas, ¿no? Una última investigación de la que escuché se centraba en los gatos, ¿no? En los maullidos de los gatos. Bueno, ¿no? Repito, diversas investigaciones han demostrado que existe comunicación entre los animales, ¿no? Cuando Firulais orina, ¿no? En el parque, es porque se está tratando de comunicar con alguien, ¿no? Con otro perro probablemente, ¿no? Una especie de marca, yo estuve aquí, ¿no? Este es mi parque, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo. Pero sí hay comunicación, ¿no? Lo que no hay es lenguaje, ¿no? Entonces, yo quiero que hagamos una diferencia ahora, ¿no? Entre lo que es una concepción muy amplia del lenguaje, ¿no? Que utilizan algunos investigadores, ¿no? Y dicen que el lenguaje es toda forma de comunicación, ¿no? Y entre lo que postulamos los lingüistas, ¿no? Que es una acepción mucho más restringida, ¿no? De que el lenguaje es solo una facultad humana, ¿no? Entonces, esa diferencia tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Una acepción amplia, toda forma de comunicación es lenguaje. Una acepción restringida, únicamente, ¿no? Los seres humanos tenemos la mochila, entre comillas, para poder producir y para poder interpretar lenguaje, ¿no? Prueba de ello, miren, una prueba irrefutable de ello, es que cuando yo observo un semáforo, yo soy capaz de interpretar el significado del color rojo, el verde, el amarillo, pero Firulais no. Firulais no observa que esté en color verde para recién cruzar, ¿verdad? No lo espera. Él simplemente actúa de manera instintiva. Entonces, repito, ¿no? Los lingüistas nos aunamos a esta definición restringida de lo que es el lenguaje. El lenguaje es una facultad, es una capacidad, es un método exclusivamente humano. No es instintivo, sino más bien racional,
¿no? Nosotros, por ejemplo, si queremos utilizar un lenguaje de señas, ¿no? Pues tenemos que tener algún conocimiento de qué significa cada movimiento. No es mover por mover las manos para significar algo. No, tenemos que tener algún conocimiento de qué significa cada movimiento, ¿no? Lo mismo sucede con el lenguaje braille, ¿no? Con el código Morse, ¿no? Yo tengo que saber qué significa cada luz, cada sonido. En este caso, en el lenguaje braille, que es táctil, yo tengo que saber qué significa, ¿no? Cada uno de esos puntitos que están resaltados, ¿no? O que están, ¿no? Sobre la superficie. Creo que esta última imagen es la que mejor representa al concepto o a la acepción restringida de lo que es el lenguaje, ¿no? Una capacidad exclusivamente humana, no instintiva, ¿no? Para comunicar ideas, pensamientos, ¿no? Los animales no utilizan lenguaje, ¿no? Ellos se pueden comunicar con nosotros. Profesora, yo siento que cuando llego a mi casa y Firulais viene corriendo a mis brazos, ¿no? Es porque me quiere, ¿no? Y cuando yo le digo que yo lo quiero, también tengo una respuesta, no en palabras, pero sí de repente, no sé, una lamida, ¿no? Eso no es lenguaje, no. Sí es comunicación, pero no es lenguaje, ¿no? Allí está la diferencia, ¿no? Los animales no pueden utilizar lenguaje, ni siquiera los loros, ¿no? Yo no sé si ustedes han escuchado estos loritos que repiten las palabras, ¿no? Ellos lo que hacen es imitar sonidos, ¿no? Pero es difícil que ellos pues lo hagan de manera intencional, que tengan una intención al imitar estos sonidos, ¿no? Simplemente es eso, imitación. Les presento a Edward Sapir, quien precisamente nos brinda esta definición de lenguaje. Alicia me pregunta, ¿a qué me refiero cuando decimos que no es instintiva? ¿No? Se refiere, Alicia, a que no se da por instinto, ¿no? Nosotros no adquirimos el lenguaje por instinto, sino más bien lo adquirimos en sociedad, ¿no? Cuando nos relacionamos con otras personas. Además, ¿no? Es racional, es pensado, ¿no? No actuamos por instinto. Yo no sé si alguna vez, ¿no? Alguien sumamente enojado, ¿no? Les dijo por allí un insulto, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy furiosa, ¿no? Y les lanzo un insulto, ¿no? Se pasa mi furia y les digo, discúlpenme, no quise decir eso, ¿no? No sé por qué dije eso. Eso es mentira, ¿no? Sí, siempre que hablamos tenemos una intención, ¿no? Muchas veces es lastimar, herir, insultar a las personas. Luego nos arrepentimos, que es una cuestión diferente, ¿no? Pero el lenguaje es racional, no es instintivo, ¿no? Racional, siempre racional. No sé si te respondí, Alicia. Listo, les presentaba entonces a Edward Sapir, que es el lingüista, ¿no? Que da esta definición del lenguaje a la que nos abocamos todos los lingüistas, ¿no? Método exclusivamente humano, no instintivo de comunicar ideas, emociones, deseos, por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Miren, deliberada, intencional, ¿no? Estos símbolos son ante todo auditivos. ¿Qué significa? Que generalmente pues son palabras, ¿no? Las que utilizamos. Vamos a continuar. Características del lenguaje humano, ¿no? En primer lugar, decimos que el lenguaje humano es social, ¿no? ¿Por qué decimos que es social? ¿No? Porque los seres humanos, para adquirir, ¿no? El lenguaje, necesitamos a otros seres humanos. Necesitamos a otros seres humanos, ¿no? Si bien es cierto, tenemos la mochila genética, es decir, ¿no? Todos nuestros órganos de habla, ¿no? Listos para producir, ¿no? Mensajes. Tenemos también, ¿no? En nuestro cerebro, ¿no? Todo aquello genético que necesitamos para producir lenguaje,
también es cierto que necesitamos a otras personas. Necesitamos interactuar con otras personas. Muchos doctores, ¿no? Cuando estamos embarazadas, las mujeres nos dicen, háblale a tu bebé, ¿no? Él te entiende, él te escucha, ¿no? Escucha la música, ¿no? Escucha lo de su entorno, ¿no? Entonces, miren, ¿no? De repente desde el vientre materno, nosotros ya nos estamos acercando, ¿no? A esta interacción que es importantísima para adquirir el lenguaje, ¿no? Hay el caso de una niña, ¿no? Que sufrió bastante abuso por parte de sus papás, ¿no? Esta niña fue privada de su libertad. Me parece que sufría algún tipo de discapacidad y para aquella época, pues esto era motivo de vergüenza para la familia, ¿no? Les estoy hablando del siglo pasado, inicios del siglo pasado, ¿no? Entonces, eh, como moralmente no se podían deshacer de la niña, la tuvieron encerrada en una habitación, ¿no? Durante los primeros 11 o 12 años de su vida, ¿no? 11 o 12 años de su vida. Estaba prohibido hablarle a esta niña, estaba prohibido siquiera, ¿no? Comunicarse con ella a través de la mirada. Era prácticamente, ¿no? Un ser inexistente allí. No podía interactuar con nadie, ni con su madre, ni con sus hermanos, ¿no? Fue un abuso terrible, ¿no? Cuando las autoridades descubren, ¿no? Que esta niña vivía bajo estas condiciones, pues la rescatan, ¿no? Y a pesar de todos los esfuerzos que realizaron los psicólogos, los médicos del momento, pues fue casi imposible que la niña adquiriese las mismas habilidades lingüísticas de un niño de su edad, ¿no? El daño ya estaba hecho, ¿no? Y eso nos demuestra, miren, de repente de manera muy dramática, que los seres humanos necesitamos a otros seres humanos para apropiarnos del lenguaje, ¿no? Por eso el lenguaje es eminentemente social, no es un don divino, ¿no? No es que, bueno, vienen como estrellitas a mí y yo ya aprendí el lenguaje, no, necesitamos mucha interacción, ¿no? El lenguaje es cultural, ¿no? A ver, permítanme un segundito, voy a cambiar de diapositivas. Voy a cambiar de diapositivas. Porque en estas otras diapositivas tengo imágenes para ustedes. ¿De acuerdo? A ver. Aquí. Estábamos aquí, ¿no? ¿Por qué es cultural el lenguaje? ¿No? En primer lugar, porque es un elemento más de la cultura, ¿no? El lenguaje, ¿no? También nos permite, ¿no? Preservar, esa es la palabra, preservar esta cultura. Miren, ¿cómo sabemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Que los incas, ¿no? Tenían esta tradición, ¿no? Que el día de mañana se va a llevar a cabo, ¿no? El Inti Raymi, por ejemplo, en Cusco, ¿no? ¿Cómo sabemos de esa tradición? ¿Cómo sabemos cuál era el rol que desempeñaba el Inca, ¿no? La Coya, ¿no? Todos los de repente los actores que participan, ¿no? En esta actividad. ¿Cómo lo sabemos? ¿No? No hemos vivido en ese tiempo. Tampoco, ¿no? Tampoco hemos, ¿qué les diré? ¿No? Tampoco hay libros de la época, no había escritura. Entonces, ¿cómo sabemos todas esas tradiciones? ¿Cómo lo sabemos? No sé si ustedes se han escuchado la pasada del cuy. No, Fran, te escucho, te escucho. Muy bien, ¿no? Pasó de generación en generación de manera oral, ¿no es cierto? ¿Y qué tan fidedignas serán? ¿No? Pues antes se transmitían de manera muy, muy fidedigna, ¿no? Pero en algún momento pueden haber sufrido cierta variación, ligeramente, ¿no? Es probable, ¿no? Pero en todo caso, ¿no? El lenguaje es cultural, ¿no? Uno, porque es parte de la cultura, ¿no? Dos, ayuda a preservar la cultura, ¿no? De los seres humanos. ¿Por qué es simbólico el lenguaje? Quiero preguntarles algo. Si ustedes encuentran una botella en su casa
que tenga este símbolo, la calaverita con los huesitos cruzados, ¿beberían el líquido? No, Escríbanme en el chat los demás, quiero saber quiénes están allí, ¿no? No, ¿verdad? No tomaríamos ese líquido. ¿Por qué? porque puede ser veneno o algo peligroso. Ah, muy bien. Nosotros interpretamos ese ícono, ¿no? Como algo peligroso, ¿no? Nos puede llevar a la muerte, ¿no? Puede ser veneno, puede ser un producto tóxico, ¿no? Entonces, miren, yo quiero demostrarles aquí, ¿no? Que el lenguaje muchas veces no se vale únicamente de palabras para significar, sino más bien de símbolos, de signos, de diferente naturaleza, ¿no? Cuando yo cruzaba el semáforo, ¿no? Cruzaba la calle, mejor dicho, atendiendo al semáforo, pues yo interpretaba, ¿no? ¿Qué significaba cada color? Firulais no puede hacer esto, ¿no? Mi perrito, mi mascota, ¿no? Si ve un pocillo, ¿no? Con este símbolo y tiene mucha sed, igual lo bebe, ¿no? Igual lo bebe, ¿no? Si no tiene olor, si no tiene color, igual lo bebe, ¿no? Y de repente muere intoxicado, porque él no puede interpretar esto, ¿no? Si ustedes ven esta cruz roja en un vehículo, inmediatamente, ¿qué piensan? Ambulancia. Ambulancia. Si la cruz es negra, Velorio, Velorios. en el vehículo, una carroza fúnebre, ¿no es cierto? En una casa sí, ¿no? Un velatorio, ¿no? Si observamos una cruz café en un vehículo, ¿en qué pensamos? Algo asociado a la religión, ¿no es cierto? Algo cristiano, de repente católico, ¿no? Porque inmediatamente esa cruz café nos hace referencia a la cruz en que murió Jesús, ¿no? Entonces, miren, ¿no? El lenguaje es simbólico porque se vale precisamente de muchos signos para comunicar. Los signos pueden ser de diferente naturaleza y también quiero decirles algo, el significado de estos símbolos puede variar, puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, para nuestra cultura el color negro es negativo, ¿no? Se nos cruza un gato negro, mala suerte para los supersticiosos, ¿no? Vemos una persona vestida íntegramente de negro, ¿no? Entonces ya pensamos de repente que esta persona tiene costumbres o de repente tiene actitudes negativas, ¿no? Miren, solo por el hecho de verlo vestido de negro, ¿no? O de repente que está de luto porque alguien se ha muerto. El color negro en nuestra sociedad es negativo, pero no en todas las sociedades lo es, ¿no? Hay algunas sociedades, sobre todo del Medio Oriente, que lo consideran positivo, ¿no? El color negro no es señal de muerte ni de malos augurios, ¿no? Sino más bien, ¿no? Es un signo de buena suerte, ¿no? Entonces puede variar de cultura a cultura. El color verde, ¿a qué lo asociamos en esa cultura? Naturaleza. Suerte, ambiente, al dinero también, ¿no? Cuando se acerca el año nuevo, mucha gente corre a comprar su ropa interior de color verde por los dólares, ¿verdad? Pero ¿sabían ustedes que en Argentina el color verde también ha adoptado un significado especial, ¿no? Aquellas personas que portan un pañuelo verde, por ejemplo, ¿no? Están mostrando su apoyo al movimiento pro aborto, ¿no? Sí, Carla, así es, ¿no? De repente aquí, si yo utilizo un pañuelo verde, no tenga ese significado, pero si voy a Argentina, sí lo va a tener, ¿no? Entonces, quiero que sepan también, ¿no? Que el significado de estos símbolos puede cambiar de cultura a cultura y puede cambiar muchísimo, ¿no? Así es que cuando ustedes viajen, cuando tengan la oportunidad de viajar, conocer otras culturas, ¿no? Pues presten mucha atención, ¿no? A esta simbología, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Por allí cada símbolo. El lenguaje sistemático. ¿Por qué decimos que el lenguaje es sistemático? ¿No? Porque es un sistema. ¿Qué significa que sea un sistema? Que tiene reglas, que se rige por reglas, ¿no?
no todas las reglas son exactamente las mismas, ¿no? Por ejemplo, puede variar, ¿no? Puede variar de un lugar al mundo a otro. El lenguaje de señas, por ejemplo, ¿no? Tiene sus reglas bastante puntuales, ¿no? Si yo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Utilizo una seña, de repente esta seña, ¿no? No significa nada, ¿no? No significa nada en el lenguaje de señas, ¿no? Entonces yo tengo que, si quiero comunicarme con este lenguaje, tengo que aprender cuáles son estas reglas que lo rigen, ¿no? Por eso decimos que el lenguaje es sistemático, porque lo rigen ciertas reglas, ¿no? El lenguaje es un diasistema, ¿no? Un diasistema. ¿Esto qué significa? ¿No? Que es un sistema de sistemas, ¿no? Significa que el lenguaje permite combinar más de un sistema. Permite combinar, por ejemplo, palabras con íconos, ¿no? Permite combinar palabras con movimientos corporales, ¿no? Palabras con gestos. Cuando yo digo chao, me voy, ¿no? Por un lado están las palabras, pero por otro también está conteniendo un significado el movimiento de mis manos, ¿no? Cuando yo escribo, ¿no? Por ejemplo, en estas mensajerías instantáneas, T, corazoncito rojo, mucho. ¿Qué significa? Te quiero mucho. Así está, muy bien, ¿no es cierto? Te amo mucho, te quiero mucho, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Combinando, ¿no? Lo verbal, las palabras, con lo no verbal, los iconos, los sonidos, los movimientos corporales, etcétera. Hasta aquí, preguntas acerca de las características del lenguaje. Si está todo claro por el chat, hágamelo saber. Ahí está María José, gracias por la pronta respuesta. Aquí son los demás. Todo claro. Vamos, seguimos entonces. Vamos a hablar ahora de las funciones del lenguaje, ¿no? Miren, Roman Jakobson es un lingüista rumano, ¿no? Que afirma lo siguiente. Cada vez que nosotros hablamos, tenemos un propósito, ¿no? Cada vez que nosotros hablamos, ¿no? Hacemos referencia a un elemento del proceso de comunicación, ¿no? Si nosotros recordamos cuál es el proceso de comunicación, lo podemos ver aquí, en esta diapositiva, ¿no? El emisor envía un mensaje a un receptor. Este mensaje, ¿no? Se transmite a través de un canal, ¿no? Recordemos que no somos telépatas, ¿no? Todavía no leemos la mente. Entonces tiene que haber un canal físico a través del cual viaje el mensaje, ¿no? Y también, ¿no? Debemos compartir un código común, tanto el emisor como el receptor, ¿no? ¿Qué pasaría si viene un profesor alemán a dictar la clase de lenguaje? Creo que no lo comprenderíamos, ¿no? No sé si alguien hable alemán aquí, ¿no? Pero particularmente yo no entendería una sola palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque no compartimos el código, ¿no? Y el último elemento del proceso de comunicación es el referente, ¿no? El referente, el contexto, las situaciones físicas que rodean, ¿no? El proceso de comunicación, ¿no? Entonces, si conocemos estas seis, ¿no? 6 elementos del proceso de comunicación, ahora vamos a ver, ¿no? En cuál se centra cada una de las funciones del lenguaje, ¿no? Primera función del lenguaje. Función referencial, representativa o denotativa, ¿no? Cualquiera de esta terminología, ¿no? Hace alusión a exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? La función referencial, la función representativa, la función denotativa, ¿no? Se da cuando el hablante, ¿no? Busca informar algo sobre su realidad, algo de su contexto. Entonces, esta función del lenguaje se centra en el contexto, ¿no? En el contexto. Cuando yo digo, ¿no? Son las 6:15 de la tarde, ¿no? Estoy refiriéndome a algo de mi realidad, ¿no? Si yo digo, ¿no? El gato escapó a la calle,
Estoy refiriéndome a algo, ¿no?, de mi realidad, de mi contexto, ¿no? Cuando yo digo, ¿no?, el niño duerme sobre la cama, estoy haciendo referencia a algo que está ocurriendo en mi contexto, en mi realidad. Entonces, esta función se centra en el referente, en el contexto, ¿no?, en la realidad, ¿no?, en que rodea al hablante. Cuando el hablante tiene la intención, ¿no?, de utilizar el lenguaje para expresar algo de su subjetividad, algo de su mundo interior, algo, ¿no?, de sus sentimientos, de sus opiniones, ¿no?, de sus pareceres, está utilizando la función expresiva, emotiva o sintomática, ¿no? Es terminología nada más. Le he colocado, ¿no?, las 3 expresiones por si ustedes se tienen que familiarizar con cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, repito, la función expresiva, cuando el hablante lo que busca es dar a conocer algo de su mundo interior, algo de su subjetividad, ¿no? Cuando yo le digo a Firulais, te quiero mucho, estoy utilizando la función expresiva, ¿no? Cuando le digo al doctor, me duele la barriga, función expresiva, ¿no? Sintomática, emotiva, ¿no? Cuando le digo a alguien por allí, ¿no?, estoy muy triste, ¿no?, esa noticia, ¿no?, me hizo llorar, ¿no? Entonces, estoy expresando algo de mis sentimientos, de mis emociones, ¿no? Entonces, estoy utilizando la función expresiva. Si tienen preguntas a través del chat, ojo, ¿no? Función apelativa, de llamada, conativa o exhortativa. Cualquiera de estos nombres puede adoptar esta función. Considero yo que es la función que más utilizamos en nuestra vida, ¿no? La función más utilizada, ¿no? Hay algunas personas que son muy, muy introvertidas, ¿no?, y no les gusta hablar, por ejemplo, de sus sentimientos personales, ¿no? No utilizan mucho la función emotiva, ¿no? Pero esta función sí la utilizamos de manera cotidiana, ¿no? ¿Han visto publicidad alguna vez, por ejemplo, de bebidas gaseosas? ¿Han visto publicidad de celulares? ¿Han visto publicidad de zapatillas? Cuéntenme, ¿sí o no? ¿Por allí alguna vez habrán visto? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? ¿No? Cada vez que ustedes ven publicidad, propaganda, ¿no?, esa persona está haciendo uso de la función apelativa, ¿no? Esta función se centra en el receptor, en quien recibe el mensaje, ¿no? Y busca, tiene como propósito convencernos, persuadirnos, dirigir nuestra conducta, ¿no? Tiene como propósito, ¿no? Entonces, repito, convencernos, persuadirnos, dirigirnos, ¿no?, ordenarnos, ¿no? Esa es la llamada función apelativa. Miren, creo que esta imagen es muy reveladora. Se acercan elecciones regionales y municipales. Muchos de ustedes seguramente van a votar por primera vez, ¿no? De repente, ¿no?, ya hemos votado 2, 3, 4 veces, estamos familiarizados con esto, ¿no? Pero así sea nuestra primera vez, yo quiero preguntarles lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los políticos, ¿no? Cuando nos ofrecen el oro y el moro, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo hace años que un político prometió, ¿no?, que iba a colocar juegos infantiles en el parque eh, de nuestro barrio, ¿no? Pasaron 5 años y nunca lo hizo, ¿no? Bueno, más allá de eso, ¿no?, ¿qué es lo que quiere lograr un político en sus discursos cuando nos promete el oro y el moro? Convencer. ¿De qué? ¿De qué nos quiere convencer? De Muy bien, convencernos para que votemos por él, ¿no? Entonces, miren, está usando la función apelativa. ¿Ustedes tienen redes sociales? Creo que hasta la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién no tiene redes sociales al día de hoy? ¿No? Hay una red social, ¿no?, que se llama Instagram, ¿no? Y en Instagram, ¿no?, están los llamados influencers, ¿no?
Seguramente ustedes siguen algunos cuantos, ¿no? Cuando el influencer me muestra sus zapatillas carísimas, ¿no? Carísimas, de repente de $1,000, de $2,000, ¿no? Cuando me muestra su ropa nueva, cuando me muestra su maquillaje, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿Simplemente mostrarnos esos objetos? ¿Simplemente quiere que veamos cómo viven, cómo viajan? ¿O qué están buscando? Convencer. Convencer. Lo que buscan es, ¿no es cierto?, crear una necesidad en nosotros, ¿no? Ahí Fran dice envidia, ¿no es cierto? Lo dice envidia, le dice envidia a esto, ¿no? Pero en general lo que buscan es crear esa necesidad, ¿no? Ay, mira, qué bonito, ¿no? O qué bonitas esas zapatillas, cuánto me gustaría tenerlas, ¿no? Entonces, como creo la necesidad, pues yo voy a empezar a trabajar de repente 6 meses para comprarme esas zapatillas, ¿no? Me persuadió, me convenció, dirigió mi conducta hacia esa compra, ¿no? También utilizó la función apelativa. Y aquí me gustaría que hagamos una reflexión breve, rápida. Miren, si yo soy muy consciente de lo que esa persona busca, ¿no? De lo que esta persona quiere, ¿no? Al mostrarme, ¿no?, su ropa nueva, sus zapatillas nuevas, de repente su celular nuevo, ¿no? O la comida que come, ¿no? Si yo soy consciente de que busca convencerme, persuadirme, yo voy a poder tomar mejores decisiones. Voy a poder tomar mejores decisiones. Puedo ser crítico, ¿no? Y preguntarme, por ejemplo, ¿no? Qué bonitas zapatillas, ¿no? Pero ¿las necesito? ¿No? ¿Realmente las necesito? ¿No? O de repente, miren, en el caso de las mujeres, ¿no? Qué bonito vestido, ¿no? Me encantó el vestido, ¿no? Cuesta 1,000 soles, ¿no? Lo compro. De repente tengo el poder adquisitivo, lo compro y nunca lo uso, ¿no? Tomé una mala decisión en todo sentido, ¿no? En todo sentido, porque no fui crítica, ¿no? No fui crítica. Miren, conocer estas funciones del lenguaje nos permite, ¿no? Nos permite ser críticos, nos permite también acercarnos, ¿no es cierto?, a las verdaderas intenciones que tienen los hablantes al momento de enunciar, ¿no? Entonces yo les pido a ustedes eso, que sean muy críticos, ¿no? Los llaman la generación de cristal y a nosotros creo que nos dicen ya la de cemento, no sé, pero siento que estas dualidades pues están de más, ¿no? La criticidad tiene que ser para todos, todos tenemos que ser críticos en cuanto, ¿no?, a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que nos dicen también, ¿no? Bueno, punto final a mi reflexión y seguimos con las funciones del lenguaje, ¿no? La función fática de contacto o interaccional, ¿no? Esta función se siente en el canal, ¿no? Yo les mencionaba hace un rato que los seres humanos no somos telépatas, no leemos mentes, ¿no? Y prueba de ello, ¿no?, es, por ejemplo, si yo me callo en este momento y les pregunto qué estoy pensando, nadie lo va a saber, nadie lo va a saber, ¿no? Porque no leemos mentes todavía, no hemos llegado a ese punto de, de comunicación, ¿no? Necesitamos siempre un canal físico por el cual viaje el mensaje, ¿no? Ahora, en algunas ocasiones, este canal físico puede sufrir algunos desperfectos, ¿no? De repente no estamos seguros si el canal, ¿no?, está funcionando de manera adecuada, sobre todo cuando la comunicación es diferida, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no?, estamos en sesiones virtuales. Yo no puedo verlos, ¿no? Solo veo esos iconos allí. Y por eso les pido que intervengan, ¿no? De esa manera me cercioro de que mis mensajes estén llegando a ustedes, ¿no? Cuando yo les digo, respóndanme sí o no, es porque quiero saber a quiénes está llegando mi mensaje, ¿no? Quienes no responden significa que no están allí, que mis mensajes no le están llegando, ¿no? De repente está allí eh, físicamente, pero su mente, ¿dónde estará? ¿No? ¿Dónde estará? Entonces, esta función del lenguaje se centra, repito, en el canal,
¿no? Se siente en el canal. Cuando nosotros queremos abrir el canal, ¿no? Por ejemplo, cuando saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Estoy abriendo el canal de comunicación, función fática, ¿no? Cuando me llaman por teléfono y contesto, aló, ¿no? Le estoy indicando a la otra persona que el canal está funcionando, ¿no? Yo recuerdo en el año 2020 que los profesores hacíamos las sesiones espiritistas, ¿no? Y les preguntábamos cada rato a nuestros estudiantes, ¿están ahí? ¿No? ¿Me han escuchado? ¿No? ¿Me han entendido? ¿No? Y de repente llamamos a Andrea o a Juan, ¿no? Para que nos respondan, ¿no? Porque no los podíamos ver, teníamos que verificar que el canal esté, ¿no es cierto?, funcionando. Yo no sé si ustedes se han conectado a alguna llamada, ¿no?, virtual, y de repente la otra persona sonaba como robotizada, o había algunos sonidos ahí medios extraños, ¿no? Ah, es porque el canal no estaba funcionando de manera óptima, ¿no? Entonces, todas aquellas manifestaciones que nosotros realicemos para abrir, para mantener, ¿no? Para verificar, ¿no? Para interrumpir, ¿no? La comunicación se ubican en la función fática. Cuando yo digo, nos vemos chicos, adiós, ¿no? Función fática, estoy cerrando el canal. Ya no voy a decir nada más. Es más, no sé si fue un TikTok o qué tipo de viral fue, ¿no? Ya no lo recuerdo, pero hubo una cantante que decía, ¿no? ¿Me sienten mis amores? ¿No? ¿Me escuchan? ¿No? ¿Están ahí? ¿No? Y se volvió viral este corto, fue un video bastante corto, ¿no? Utilizando la función fática, ¿no? Verificando el canal. Función metalingüística. Esta función se va a centrar en el código, ¿no? En la lengua. Cuando nosotros explicamos cualquier aspecto de nuestra lengua, estamos haciendo uso de la función metalingüística. Yo no sé si ustedes han conocido, por ejemplo, a una persona extranjera, ¿no? Que está aprendiendo a hablar el castellano y de pronto escucha una jerga, ¿no? De repente escucha la palabra mionca, ¿no? Y nos diga, oye, no encuentro la palabra mionca en el diccionario, ¿qué significa? ¿No? Ah, y nosotros le explicamos, es una jerga, significa camión, ¿no? O escuche lo siguiente, ¿no? Oye, de repente Patrick, ¿no? Patrick, vamos a tomarnos unas chilindrinas bien helenas, ¿no? Y él diga, ¿qué significa eso? No lo sé, ¿no? Y nosotros explicamos, ¿no? Chilindrina se refiere a unas cervezas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos empleando la función metalingüística. Cuando explicamos el significado de una palabra, cuando explicamos, ¿no? Por ejemplo, por qué la palabra café lleva tilde, ¿no? Cuando explicamos, ¿no?, cualquier aspecto de nuestra lengua, entonces hacemos uso de la función metalingüística. En este momento yo estoy haciendo uso de la función metalingüística porque le estamos conversando acerca de las funciones del lenguaje. La función poética o estética. Esta función, ¿no?, la empleamos cuando transformamos el mensaje, ¿no? Cuando transformamos el mensaje. Nosotros, ¿no?, generalmente cuando elaboramos un mensaje lo hacemos de manera coloquial, ¿no? Por ejemplo, vamos a comer, vamos al cine, ¿no?, vamos a pasear, pues para elaborar esos mensajes no hay que esforzarse demasiado, ¿no? Pero ¿qué sucede, no? Por ejemplo, cuando nos queremos declarar a alguien, ¿no? Yo no voy y le digo al chico que me gusta, oye, tú y yo vamos a estar, tú y yo, ya sabes. No, no empleamos ese tipo de lenguaje, ¿no? Lo que hacemos es transformar el mensaje, ¿no? Y decimos de repente, ¿no? Dios nos ha hecho el uno para el otro, ¿no? Juntos, ¿no? Lo lograremos todo, mi amor, ¿no? No sé, ¿no? De repente por allí queremos describir a la persona que nos gusta, ¿no? Y decimos, ¿no? Es la persona más maravillosa, más buena, ¿no? Y empleamos de repente por allí incluso figuras literarias, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos elaborando nuestro mensaje, lo estamos transformando, ¿no? Esta función poética es muy, muy propia, ¿no?, de los textos literarios.
¿no? En estos textos literarios, pues los autores, los narratólogos, los poetas, ¿no? Se han esforzado demasiado en transformar el lenguaje, ¿no? En transformar un mensaje de repente coloquial, ¿no? En algo que tenga estética, que tenga belleza, las adivinanzas, ¿no es cierto? Los trabalenguas, los poemas, ¿no? Todos ellos, ¿no? Emplean esta función poética. Hasta aquí, dudas, preguntas, ¿vamos bien? Les presento a Román Jacobson, ¿no? Que es el lingüista que propone precisamente estas funciones del lenguaje. Seguimos sin preguntas, ¿no? Y vamos a pasar al tercer concepto, ¿no? Muy bien, Fran, ¿no? Me alegra mucho eso. El tercer concepto es la lengua, ¿no? Hemos hablado de la lingüística como ciencia del lenguaje, como una capacidad que poseemos absolutamente todos los seres humanos, y ahora vamos a hablar de lengua, ¿no? La lengua es un código que empleamos grupos de personas, ¿no? Las llamadas comunidades lingüísticas. Quiero que observen este mapa lingüístico del Perú. En este mapa lingüístico se muestran, ¿no? Las lenguas que se hablan en nuestro país, ¿no es cierto? Por un lado, miren, tenemos, ¿no? El castellano, ¿no? Que se habla generalmente, ¿no? En la costa. Por allí tenemos el quechua, ¿no? Y sus diversas variedades, miren el quechua norteño, el selvático, el ayacuchano, el cusqueño, tenemos por allí el aymara, ¿no? El cauqui, ¿no? Tenemos las distintas lenguas amazónicas, ¿no? Bueno, nuestro país es muy diverso en cuanto a las lenguas. A mí me gustaría que ustedes sepan que una comunidad lingüística trasciende las fronteras. ¿Qué significa esto? Que estas fronteras que observamos aquí, que nos delimitan como Perú, ¿no? No son, ¿no es cierto?, límites para las comunidades lingüísticas. Una comunidad lingüística como la del quechua, por ejemplo, se extiende a lo largo de 5 países en América del Sur, ¿no? Las lenguas amazónicas no distinguen si el país es Perú o es Brasil, ¿no? Igualmente se habla, ¿no? Les muestro este mapita, ¿no? Pero este mapita ahora nos hace referencia al castellano, ¿no? Que es la lengua materna de muchos de nosotros, no de todos. ¿Por qué? Como habrán visto, la diversidad lingüística en el Perú, ¿no? Es bastante amplia, ¿no? Bastante amplia. Entonces, para muchos de nosotros, ¿no? Repito, el castellano es la lengua materna, ¿no? Quiero que observen en qué países de Latinoamérica, ¿no? Se habla castellano. Un mexicano y un argentino se podrán entender, comprender. Sí nos podemos entender, ¿no es cierto? En los últimos años hemos tenido muchos migrantes venezolanos. ¿Los hemos podido entender? Sí. ¿Por qué? Porque compartimos la misma lengua, ¿no? Por allí me dirán, profesora, pero ellos tienen un dejo diferente, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. En un momento más vamos a hablar un poquito más acerca de ese llamado dejo, ¿no? Lo importante aquí es reconocer que el castellano es una lengua fuerte, es una lengua con presencia internacional, no solo la hablamos los países que ustedes observan aquí. En Estados Unidos la comunidad hispanohablante es bastante importante, tiene presencia. En España también se habla, ¿no? El español o castellano, ¿no? Entonces tiene una presencia bastante importante a nivel internacional también, ¿no? Después del inglés, me parece que es una de las lenguas, ¿no? Con mayor proyección. Ahora, el castellano pertenece a la rama itálica. Esto significa que ha tenido sus orígenes en el latín, ¿no? Del latín también se han originado el portugués, el italiano, el francés. Si alguna vez se han preguntado por qué cuando llega un brasileño, por ejemplo, podemos entender ciertas palabras, haciendo un esfuerzo lo podemos entender, porque el portugués y el castellano son lenguas hermanas, han tenido el mismo origen, ambas son de la rama itálica.
El castellano tiene 24 fonemas y 27 grafemas. ¿Qué significa esto? Que utilizamos y producimos 24 sonidos, pero en la escritura utilizamos 27 letras, ¿no? Si alguna vez, ¿no?, se han preguntado, ¿no? A ver, ¿cuándo debemos escribir con S, ¿no?, con C o con Z, ¿no? Si en ocasiones suenan exactamente igual, ¿no? Es porque tenemos más grafías que sonidos, ¿no? Entonces, estas cuestiones, estas características del castellano demuestran que es una lengua ciertamente compleja, ¿no? Por último, ¿no?, en el castellano existen más de 500.000 vocablos, 500.000 palabras, ¿no? Y yo me preguntaré, ¿cuántas utilizamos a diario? ¿Llegaremos a utilizar siquiera 1.000? ¿No? 300, 200, ¿no? Y a veces es preocupante esto, porque hay algunas canciones modernas que emplean 5 palabras, creo. Todo es ta, 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 ta y ya, ¿no? Entonces, estas cuestiones nos permiten reflexionar acerca de nuestro idioma, ¿no? De algunas características del castellano. Bien, si nosotros hablamos castellano, ¿no?, hay una pregunta que cae prácticamente por sí misma, ¿no? ¿Todos hablamos el castellano de igual manera? No, la respuesta es no. Miren, cuando nosotros hablamos de niveles de uso de la lengua, tenemos que reconocer que hay tres grandes tipos o clases, ¿no? Tres grandes niveles: el superestándar, el estándar y el subestándar. El nivel súper estándar, como su nombre lo indica, ¿no?, es un nivel que va en la cúspide. Aquí vamos a ubicar a los hablantes que pues tienen una instrucción bastante especializada, ¿no? Son hablantes que dominan su lengua, ¿no? Son hablantes que utilizan formas cultas, son hablantes que utilizan, ¿no?, figuras literarias para comunicarse, ¿no? Metáforas de repente, ¿no? Entonces, miren, en este nivel súper estándar se ubican los hablantes más experimentados de la lengua, ¿no? Tenemos dos subniveles aquí, el poético y el científico. El poético ciertamente está relacionado al uso de las figuras literarias, a la literatura, ¿verdad? ¿No? Cuando un poeta escribe algunos sonetos, algunos versos, sonetos, rimas, etcétera, pues le está dando belleza al lenguaje, está demostrando su dominio del lenguaje, ¿no? Y el subnivel científico, ¿no? Y aquí quiero que nos centremos, porque en este subnivel científico nos tenemos que ubicar todos nosotros, ¿no? Todos los que queremos pertenecer a la comunidad científica, académica, llamada San Agustín, ¿no? Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Tenemos en algún momento que emplear ese nivel de la lengua, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a emplear? ¿Cuando ingresemos? No, ¿no? Cuando tengamos de repente bastante tiempo, ¿no?, de pertenecer a esta comunidad. Les pongo un ejemplito nada más, ¿no? Si un médico descubre la cura al cáncer, por ejemplo, la forma de comunicar este hallazgo no es a través de una entrevista televisiva, no es gritándolo a los cuatro vientos, haciendo una conferencia de prensa. La forma de comunicar este hallazgo es a través de un texto académico. Y este texto académico tiene que utilizar un lenguaje científico, ¿no? Términos de especialidad, ¿no? Formas cultas, ¿no? Apegarse mucho, ¿no?, a la normatividad de la lengua, ¿no? Por eso les digo que todos vamos a tener que utilizar este nivel de la lengua en algún momento, ¿no? Cuando escribamos nuestra tesis, cuando escribamos algún artículo científico, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos ir acercando? Un consejito, ¿no? Lean textos académicos, lean artículos científicos, lean tesis y se van a ir acercando a este nivel súper estándar, ¿no? Fran me dice, al usar la palabra superestándar, creo que ya estoy usando un tecnicismo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Ya estás empleando una palabra técnica de especialidad,
¿no? Así es. Cuando hablamos de nivel estándar, ¿no? Y aquí nos ubicamos absolutamente todos los que estamos en esta reunión, ¿no? Sin lugar o sin dudas, ¿no? Estamos en este nivel, miren, ¿no? Estamos en este nivel porque todos nos damos a entender y entendemos lo que nos dicen, ¿no? El nivel estándar es la forma más difundida, la más entendida, la más utilizada por los hablantes. Se caracteriza porque seguimos también, ¿no? Las normas descriptivas, seguimos respetando las normas ortográficas, las normas gramaticales, ¿no? Ahora, hay que hacer una diferencia entre culto y coloquial, ¿no? Cuando hablamos de un estándar coloquial es porque este nivel es espontáneo, natural. Yo no pienso mucho lo que tengo que decir, ¿no? En cambio, en el estándar culto, yo sí elaboro mis mensajes, ¿no? Ejemplos, coloquial, una conversación con los amigos. Cuando yo estoy con mis amigos, no estoy pensando, ¿y ahora qué les voy a responder? ¿No? ¿Cómo voy a responder de una manera apropiada? No lo estoy pensando. En cambio, cuando empleo un estándar culto en una exposición, por ejemplo, sí tengo que seleccionar muy bien qué términos voy a utilizar, cómo me voy a expresar, de repente incluso qué movimientos corporales voy a realizar, ¿no? Entonces hay preparación, ¿no? Ya no es espontánea, sino es elaborado, preparado. Y por último tenemos el nivel subestándar. En este nivel se van a ubicar los hablantes que no han tenido un acceso a la educación, hablantes, ¿no? Que de repente están aprendiendo, ¿no? El castellano, en nuestro caso, como segunda lengua, ¿no? Por lo tanto, van a presentar muchas incorrecciones, ¿no? De repente van a conjugar malos verbos, ¿no? Se van a comer algunos sonidos de las palabras, ¿no? Bueno, repito esto, ¿no? Subestándar, los hablantes que no han accedido a educación, que de repente recién están aprendiendo el castellano como segunda lengua. También distinguimos dos subniveles, el popular y el vulgar. Cuando decimos que es popular, pues, cuando no utiliza estos términos, entre comillas, prohibidos, términos jergales, ¿no es cierto? Términos vulgares, ¿no? Cuando utiliza estos términos prohibidos, ¿no? Ya se convierte en un subestándar vulgar. Les presento a Rodolfo Cerrón Palomino, que a diferencia de los otros lingüistas que les he presentado, pues él es peruano, ¿no? Aún goza de vida, ¿no? Y es un investigador del quechua de nuestro país, ¿no? Del quechua andino. Muy bien. Siguiente concepto que quiero que delimitemos, habla, ¿no? Si la lingüística es una ciencia, el lenguaje es una capacidad de todos los seres humanos, la lengua, ¿no? Es un código utilizado por comunidades, el habla, pues, es el uso individual de la lengua. Escúchenme, uso individual de la lengua. Cada uno de nosotros tiene una forma de hablar diferente, diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Mi abuelita Sofía, ¿no? Y mi hijo Alejandrito no van a hablar de la misma manera, ¿no? El tono de la voz, ¿no? La forma de pronunciar las palabras, algunos términos que utilicen van a ser diferentes, ¿no? Miren, yo tengo dos hermanas, ¿no? Tengo dos hermanas, ¿no? Pertenecemos a la misma familia, tenemos el mismo papá, la misma mamá, ¿no? De repente son mis hermanas gemelas o trillizas, somos trillizas, ¿no? Entonces, miren, ¿no? A pesar de ser mujeres, de tener la misma edad, de compartir el mismo entorno, a pesar de ello, cada una tiene una forma de hablar diferente, ¿no? El habla es una cuestión individual, ¿no? Y también me gustaría mencionar lo siguiente, ¿no? El habla es delatora, ¿no? El habla delata de dónde somos, delata nuestro estrato social, delata nuestro sexo, delata nuestro grado de instrucción, es delatora, ¿no? Va a delatar prácticamente todo. Y al ser delatora, lamentablemente también genera lo que es discriminación lingüística, ¿no? Aquí en el Perú,
¿no? Y aunque esta foto no corresponde al hecho que les voy a mencionar, ¿no? Se denotó muchísima discriminación lingüística cuando fue electo el actual presidente. Se le juzgaba mucho por su forma de hablar, por su forma de expresarse. El país se polarizó. Éramos dos tipos de peruanos, ¿no? Los de primera y los de segunda clase, ¿no? Eso es discriminación lingüística. Cuando yo juzgo, prejuzgo a las personas por su forma de hablar, ¿no? Está muy presente en nuestro país. Si no, dense una vueltita por las redes sociales, ¿no? Y busquen, a ver, noticias acerca de nuestro presidente, noticias de algunos congresistas, ¿no? La discriminación lingüística en nuestro país es un problema bastante, bastante grave, ¿no? Miren, no solo discriminamos a nuestros connacionales, ¿no? También a los extranjeros, ¿no? El habla es tan delatora que nosotros inmediatamente por la forma de hablar, detectamos que alguien no pertenece a nuestra comunidad lingüística. Ejemplo de ello es la migración venezolana. Miren, muchos venezolanos físicamente podrían pasar como peruanos. No hay mayor diferencia, no hay mayor diferencia. Pero cuando hablan, se delata, ¿no? Y eso a veces genera rechazo, genera discriminación, ¿no? Y es un fenómeno que está presente, ¿no? Y al cual debemos observar y debemos procurar como futuros profesionales también, pues, ¿no? De repente dejar de fomentarlo. Diferencias entre lengua y habla, ¿no? La lengua es un código, el habla es el uso de ese código. La lengua es casi fija, ¿no? ¿Y por qué decimos que es casi fija? Porque la lengua puede cambiar, pero puede cambiar lentamente, ¿no? Estoy casi segura de que ustedes han escuchado el debate del llamado lenguaje inclusivo, ¿no? Esta propuesta de cambiar la E, ¿no? Por la O y la A en ciertas palabras, ¿no? Es un cambio importante en la lengua, ¿no? Y muchas veces me preguntan, ¿no? Profesora, ¿qué opina usted del lenguaje inclusivo? ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? ¿No? Y mi respuesta es la misma siempre. El tiempo y solo el tiempo lo dirá. Si los hablantes comenzamos a utilizar mayoritariamente estas formas, pues la lengua tiene que cambiar, porque la lengua la hacemos los hablantes, ¿no? Pero por el momento la lengua no ha cambiado, ¿no? Solo el tiempo, miren, solo un cambio importante en el tiempo, ¿no? Puede hacer que la lengua cambie, ¿no? A veces se trata de modismos. Por ejemplo, cuando se puso de moda decir chihuán, ¿se acuerdan? ¿No? Estoy chihuán, significaba que no tenía dinero, que estaba misio, ¿no? Y alguien me preguntó a la academia, ¿no? Esta palabra chihuán se va a incorporar al idioma con esa acepción, con ese significado, y la academia respondió que si los peruanos la utilizamos en el tiempo, el cambio podría darse, ¿no? Pero miren, pasaron unos años y se olvidó, fue una cuestión de moda, ¿no? Entonces, la lengua puede cambiar, pero cambia lento, ¿no? Lentamente. El habla, en cambio, es variable. Cada uno de nosotros tiene una forma particular de hablar. Ninguna es mejor que otra, ¿no? Solo son diferentes. No permitan que nunca nadie les diga, ¿no? Que su forma de hablar es correcta, es incorrecta, es bonita, es fea. No, simplemente es diferente y eso hay que respetarlo. ¿De acuerdo? La lengua es social y el habla es individual, ¿no? La lengua es psíquica, está aquí. El habla es psicofísica, ¿no? Porque trasciende, ¿no? Al plano físico cuando pronunciamos las palabras. La lengua es teórica, ¿no? Allí tenemos todos los principios, las reglas que rigen el uso de este código, pero el habla es práctica. Un niño de 3 años no sabe qué es un sustantivo, pero lo utiliza. Un niño de 2 años no sabe qué es un verbo, pero lo utiliza, ¿no? En su día a día. Quiero saber cómo vamos hasta aquí. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas? Muy claro, mi. Muy bien, todo ok, me dicen por allí, ¿no? Seguimos entonces.
¿no? Seguimos. Vamos a delimitar conceptualmente 4 conceptos más, ¿no? El tiempo nos va a alcanzar, calculo yo, para uno, ¿no? Para hablar del concepto de idioma. Lengua e idioma son 2 términos que se utilizan prácticamente como sinónimos, ¿no? Todo idioma es una lengua, ¿no? Pero no toda lengua se considera idioma, ¿no? Y allí radica la diferencia, ¿no? La diferencia, la sutil diferencia entre una lengua y un idioma. Un idioma es una lengua reconocida por el Estado, ¿no? Es una lengua reconocida por el Estado. En el Perú, la Constitución política reconoce al castellano como idioma oficial, pero también reconoce al quechua y también reconoce a las lenguas amazónicas en los lugares donde se hable mayoritariamente. ¿Esto qué significa? Que si en mi pueblo hablamos quechua, ¿no? Todos hablamos quechua, entonces el quechua se reconoce como idioma oficial en mi pueblo, ¿no? Lastimosamente, a pesar de que el quechua, ¿no? y otras lenguas son reconocidas como idiomas, pues en la práctica esto deja mucho que desear, ¿no? Todavía tenemos que trabajar en estos aspectos. ¿Por qué lo digo? ¿No? Porque, por ejemplo, en Cusco, en Puno, ¿no? donde la presencia del quechua, ¿no? es importante, todavía muchas instituciones no tienen en quechua, ¿no? Miren, el quechua, después del castellano, tiene una presencia importante en el país, pero no hay una sola universidad que dicte un curso en quechua, ¿no? Exceptuando los cursos que enseñan quechua, ¿no es cierto? Te enseñan a hablar el quechua, pero después no hay una universidad, ¿no? que, en la que se enseñe en quechua. Todos los quechohablantes se ven obligados prácticamente a aprender el castellano para acceder a la educación, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Es una realidad que tenemos que visibilizar en nuestro país, ¿no? Más o menos sería como que a nosotros que hablamos castellano, pues se nos imponga una universidad que enseñe inglés nada más, ¿no? Y nos obliguen a aprender en inglés si queremos acceder a educación universitaria, ¿no? ¿Es justo? ¿Será justo para nosotros? ¿Lo consideraremos justo? ¿No? Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta, no como lingüistas, ojo, sino como parte de la sociedad, como futuros profesionales. En algún momento, después de su formación profesional, ustedes van a tener que trabajar, ¿no? De repente en alguna comunidad quechohablante, ¿no? Y van a poder acercarse a esta realidad, ¿no? Y como profesionales también, de repente, por allí proponer alguna solución, ¿no? Quiero saber si hasta aquí hay alguna duda, ¿no? Todo claro, me dicen. A ver, ¿todo está claro de verdad? Ya, muy bien, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a llegar hasta aquí. El día de mañana vamos a continuar y vamos a terminar con estos 3 últimos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a despedir. Nos vemos mañana. Espero que la clase haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo de la profesión de lingüista, ¿no? Y también, ¿no? Estas diferencias conceptuales entre lenguaje, lengua y habla, ¿no? Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Nos vemos, Fran. Nos vemos, Andrea, Carlos, Araceli, ¿no? Yuri.